Los medios esenciales de gracia, por Paul Washer. 1. Las Escrituras. Después de nuestra breve introducción a los medios de gracia, ahora consideraremos el primero y más importante, el estudio y la exposición de las Escrituras. Aparte del Dios Trino mismo, el regalo más importante e indispensable que el Señor le ha dado a la Iglesia es la Biblia. No hay otra fuente de verdad infalible con respecto a la persona, los decretos, las obras, la voluntad y las promesas de Dios. El apóstol Pablo en su carta a su joven colaborador Timoteo poderosamente afirma esta verdad. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16-17. Aunque las Escrituras no necesitan la validación humana, por nuestro bien es importante afirmar que la inspiración, la infalibilidad y la esencialidad absoluta de las Escrituras han sido la convicción permanente de la verdadera Iglesia a lo largo de los siglos. La Confesión de Westminster y la Confesión Bautista de Londres de 1689 declaran: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Les agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Si de alguna forma dudamos en afirmar la inspiración, la infalibilidad o la suficiencia de las Escrituras, entonces un fundamento seguro para la vida cristiana siempre permanecerá fuera de nuestro alcance. Seremos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Efesios 4, versos 14. Seremos esclavos de nuestros pensamientos, emociones e impulsos más frecuentes y erróneos. Estaremos plagados de una esperanza siempre fluctuante, un temperamento impredecible y una conducta errática. El estudio de las Escrituras. Durante su tentación en el desierto, Jesús afirmó la absoluta esencialidad de las Escrituras en la vida del creyente cuando declaró: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo, capítulo 4, verso 4. Aquí vemos que con la mayor diligencia debemos alimentarnos de la palabra para nutrirnos espiritualmente, conforme nos alimentamos de alimento físico para nuestra nutrición diaria. La Biblia es un libro inspirado, pero no es un libro mágico. Sus palabras y sus verdades simplemente no saldrán volando de las páginas hacia el corazón y la mente de quien la posee. Para sacar provecho de las Escrituras, debemos estudiarlas y hacerlo con diligencia. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y de nuevo le dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 13 y 15. Si bien es cierto que Pablo estaba exhortando a un hombre que había sido ordenado para el ministerio, sus exhortaciones tienen una aplicación más amplia y general para cada creyente. Una fe bíblica, reformada y evangélica llama a cada creyente, al santo más maduro y al converso más reciente,
a estudiar, entender y aplicar las Escrituras. Cuando Jesús declaró, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ciertamente tenía en mente a todo hombre. Mateos capítulo 4, verso 4. ¿Cuánto más a los de la familia de la fe? Si no estás convencido y comprometido con el estudio personal, diligente y consistente de las Escrituras, entonces muy poco de lo que está escrito en el resto de este libro te beneficiará. Nuestro caminar hacia la madurez cristiana se basa en nuestro conocimiento de la persona, los decretos, la obra, la voluntad y las promesas de Dios. Tal conocimiento es imposible sin un estudio personal diligente de las Escrituras, una exposición constante a la exposición bíblica y una comunidad en una iglesia verdaderamente bíblica. Si descuidamos este fundamento, tenemos pocas esperanzas de avanzar en el conocimiento de Dios o de crecer en conformidad con su voluntad. Ya sea que seas nuevo en la fe cristiana o un santo de muchos años, el mayor medio para crecer en el conocimiento de Dios es la lectura simple de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, una y otra vez, como una disciplina de la vida diaria. Como ministro ordenado, estudio la Biblia durante varias horas al día, y sin embargo, he descubierto que nada reemplaza la lectura diaria simple de las Escrituras. Por lo tanto, te recomiendo lo que ha sido de mayor beneficio para mí. Aparta tiempo cada día simplemente para leer las Escrituras. No te apresures, ni te preocupes por tener un ritmo lento. Algunas porciones de las Escrituras permiten una lectura más rápida que otras. Algunos días puedes leer de 3 a 5 capítulos. Otros días puedes leer solo uno. La meta es disfrutar las Escrituras, crecer en el conocimiento de Dios y ser transformado por ese conocimiento. Para tu lectura diaria, de todo corazón te recomiendo una Biblia de estudio como referencia rápida. Te ayudará a navegar a través de los términos y las frases difíciles y te mantendrá en línea con el cristianismo evangélico histórico. Las 4 Biblias de estudio que he hallado de mayor ayuda son la Biblia de estudio Herencia Reformada, LBLA, la Biblia de estudio de la Reforma, la Biblia de estudio LBLA y la Biblia de estudio MacArthur. Conforme lees las Escrituras, indudablemente descubrirás muchos textos claves o fundamentales con respecto a grandes verdades teológicas y otros textos que tendrán un significado especial para tus circunstancias y necesidades personales actuales. Estos deben recordarse. Aunque hay muchos métodos utilizados para memorizar las Escrituras, todos tienen un denominador común: trabajo duro y perseverancia. A menudo pensamos que otros cristianos sobresalen en disciplinas específicas simplemente debido a sus dones, talentos o personalidades, o que sobresalen porque les es más fácil que a nosotros. Sin embargo, en la mayoría de las veces he encontrado que esto no es verdad. Aunque algunos puedan poseer una mente más ágil para la memorización de las Escrituras que otros, realmente sobresalen porque han reconocido el gran beneficio de interiorizar las Escrituras y están dispuestos a trabajar para ello. El salmista escribió: «En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti». Salmos capítulo 119, verso 11. La inversa sería: «No he atesorado tu palabra en mi corazón, para poder pecar contra ti». Estoy consciente que mi recomendación puede sonar demasiado simplista para muchos. Sin embargo, leer las Escrituras de pasta a pasta una y otra vez fue la práctica más codiciada de la mayoría de los grandes santos en la historia de la Iglesia, y lo sigue siendo hasta hoy. Si no sabes cómo empezar, puede resultarte útil obtener el calendario de lectura bíblica de Robert Murray. Durante varias décadas ha sido de gran ayuda para muchos santos que se han comprometido con la lectura de las Escrituras.
La exposición de las Escrituras. Junto con nuestra lectura y estudio personal de las Escrituras, está la enseñanza y la predicación de las Escrituras en el contexto de la iglesia local por parte de los ancianos fieles que nos pastorean. Sentarse bajo el cuidado de pastores piadosos, que están dedicados a estudiar las Escrituras, vivir las Escrituras y proclamar las Escrituras es un gran medio de gracia para el pueblo de Dios. Este tipo de ministro está maravillosamente ejemplificado en la vida y el ministerio de Esdras, de quien las Escrituras testifican, que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras capítulo 7, verso 10. Además, está ejemplificado por el sacerdote levita ideal descrito en el libro de Malaquías. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Malaquías, capítulo 2, versos 6, 7. Así como nada puede reemplazar nuestro estudio personal de las Escrituras, tampoco nada puede reemplazar el ministerio de un pastor piadoso, exponiendo las Escrituras al rebaño que personalmente conoce, ama y sirve sacrificialmente. En los últimos años, el crecimiento de Internet ha permitido a los creyentes acceder a algunos de los predicadores más capaces del mundo, pero esto ha sido una mezcla de bendiciones. Acceder a un ministerio en Internet no sustituye el ser miembro vital de una congregación local, y los mejores predicadores de Internet, que son de beneficio, no sustituyen a un pastor piadoso que es fiel a las Escrituras. Puede que no posea credenciales académicas o dones extraordinarios, pero si es un pastor fiel, vale más para tu santificación que todos los predicadores de Internet juntos. Descuidar este gran medio de gracia es señal de inmadurez espiritual y un corazón desinteresado. También es importante recordar que incluso los predicadores más renombrados son simplemente hombres capaces de equivocarse y deben ser juzgados por la palabra de Dios. Como los de Berea de la época de Pablo, debemos recibir la palabra con toda solicitud y, sin embargo, escudriñar diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. No debemos despreciar las profecías. Esto es la predicación bíblica, pero debemos examinar todo cuidadosamente. Para poder obedecer estas amonestaciones, debemos estudiar la palabra de Dios de manera personal, diligente y constante. Antes de continuar, debo dar una breve amonestación a los pastores. Ustedes son los hombres más privilegiados del planeta y se les ha encomendado una gran mayordomía. Si el creyente es llamado a trabajar en su salvación con temor y temblor, ¿cuánto más debes cumplir tu ministerio con un grado aún mayor de solemnidad? Filipenses, capítulo 2, verso 12. ¿No te das cuenta de que la queja más común del creyente en las bancas de la iglesia es que sus pastores parecen estar más preocupados por los programas y las estrategias y por el número de su rebaño que por estudiar la palabra de Dios, orar en privado, modelar una vida piadosa y exponer las Escrituras? Queridos hermanos, que no se diga esto de nosotros, seamos como Esdras, que había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras capítulo 7, verso 10. Como el apóstol, digamos a cada distracción, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, verso 4. El uso de las Escrituras en la adoración. Las Escrituras no solo deben estudiarse personalmente y exponerse a través de la predicación, sino que también deben ser comunicadas en y a través de nuestra adoración pública.
Esto se logra a través de 3 lugares principales: la lectura pública de las Escrituras, la exposición pública de las Escrituras y el canto de las Escrituras. La lectura pública de extensas porciones de las Escrituras es una rareza hoy en día. De hecho, la mayoría se sorprendería al saber que las primeras iglesias reformadas y evangélicas lo consideraban una parte central de la adoración congregacional. Este punto de vista no se basó en las preferencias personales de nuestros antepasados espirituales, sino que en realidad está ordenado en las Escrituras. En 1 de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo da instrucciones extensas con relación a cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Ordenó que la lectura de las Escrituras sea una parte central de la adoración congregacional. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Construimos nuestra casa sobre la arena cuando ignoramos este mandato bajo la excusa que hace más lento el servicio o porque el hombre moderno ha perdido su capacidad de escuchar con atención. No debemos permitir ni conformarnos a los bajos estándares de nuestra cultura. Uno de los innumerables errores y herejías del catolicismo romano es que adaptó el cristianismo a la cultura para hacerlo más atractivo y aceptable. En contraste, los reformadores se mantuvieron fieles a las Escrituras y llamaron a las culturas que los rodeaban a conformarse a su alto estándar. El catolicismo romano solo rebajó y contaminó el cristianismo, pero la fe reformada levantó culturas a un nuevo nivel espiritual, académico, económico y social. No debemos tolerar la idea de que las personas de esta época de extractos mediáticos de Internet ya no puedan soportar lecturas extensas de las Escrituras o sermones que pasan de 20 minutos. En cambio, debemos leer pacientemente y con amor las Escrituras hasta que las personas sean transformadas por ellas. Caminando de la mano con la lectura de las Escrituras está la exposición fiel de las Escrituras por parte de ancianos, maestros y evangelistas piadosos que están devotos a su estudio. Esta también es una forma de adoración en la que el que proclama está declarando, exponiendo y exaltando los atributos y las obras de Dios. A su vez, estos generan en el corazón de la congregación de creyentes una mayor reverencia, estima y amor por Dios. El gran reformador de Ginebra, Juan Calvino, una vez escribió: el objetivo de un buen maestro debe ser siempre apartar los ojos de los hombres del mundo para que vean el cielo. La verdadera predicación bíblica no se trata principalmente de la comunicación de los principios de vida, para que la congregación pueda navegar hacia su mejor vida ahora. Se trata de la comunicación del conocimiento de Dios, dando como resultado fe, adoración y obediencia sincera. Al igual que la lectura pública de las Escrituras, esta visión histórica de la predicación es ahora una rareza y, sin embargo, sigue siendo un medio esencial de gracia. Como cristiano, debes hacer de esto tu principal prioridad. No importa el costo o las dificultades que tengas que soportar, busca la comunidad en una iglesia cuyos ancianos y maestros estén dedicados al estudio de las Escrituras, que consideren la predicación y la enseñanza como el ministerio de sus vidas y cuyos sermones te proporcionen el conocimiento y la motivación para adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Juan capítulo 4, verso 23. Finalmente, de la mano con la lectura de las Escrituras y su exposición, está el cantar las Escrituras. El canto congregacional es un acto de adoración que debe ser dirigido exclusivamente a Dios, con el resultado residual de edificar a la congregación. Para que ese canto sea agradable a Dios y edificante para los santos, debe ser tanto bíblico como didáctico. Algunas iglesias reformadas enseñan que es más seguro y mejor limitar el canto en las iglesias al manual canónico original de Dios para cantar, es decir,
los salmos, mientras que otras iglesias reformadas se sienten cómodas cantando himnos que transmiten las grandes verdades, amonestaciones, palabras de aliento y advertencias doctrinales de las Escrituras. Aunque se sostienen puntos de vista fuertes en ambos lados de este tema, ambos puntos de vista están de acuerdo en que cantar en la adoración corporativa es un medio de gracia válido e importante para el pueblo de Dios. Muchos eruditos e historiadores de la Iglesia han argumentado que las grandes verdades de la Reforma fueron comunicadas a la gente común no solo a través de la predicación de los reformadores, sino también a través de los himnos bíblicos que fueron escritos y cantados por la Iglesia. No es coincidencia que el himnario o libro de cantos de las Escrituras, el libro de los Salmos, sea también un recurso principal para el estudio de muchas de las importantes doctrinas del cristianismo, especialmente con respecto a la doctrina de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, también afirma esta relación entre la adoración y la palabra. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Colosenses capítulo 3, verso 16. Las emociones bíblicas son un regalo agradable de parte de Dios, y la adoración bíblica ciertamente tiene el poder de mover las emociones de una manera que es conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestra respuesta emocional a la música, el ritmo o la letra de un himno o coro no indica que sea apropiado. Debe ser probado por las Escrituras y debe comunicar las grandes verdades de las Escrituras. No es suficiente que el himno carezca de herejías, sino que también debe estar repleto de verdad. Cuando la música es silenciada y el ritmo se acaba, será la verdad de las Escrituras comunicada a través del himno lo que permanece. El gran tema de las Escrituras. Hemos establecido que las Escrituras son el gran medio a través del cual no solo somos salvos, sino también santificados. Sin embargo, seríamos negligentes si no expusiéramos una verdad esencial, que el tema central de las Escrituras es la persona y la obra redentora del Señor Jesucristo. Él es la piedra angular de las Escrituras y debe estar al inicio, al centro y al final de toda nuestra lectura, estudio, memorización, meditación, predicación y canto. Aunque el mensaje del Evangelio entra en la categoría de las Escrituras, es un tema tan importante y exquisito que debe tratarse por separado. Muchos predicadores a lo largo de las épocas han afirmado que el polvo de la Biblia es oro, que la jota y la coma más pequeña de las Escrituras es más valiosa que todos los otros libros que se han escrito y se escribirán. Sin embargo, incluso en las Escrituras hay un mensaje, la única verdad que está por encima de todo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3, 4. En estas pocas afirmaciones se encuentra la mayor revelación de Dios y la totalidad de nuestra salvación. El Evangelio no es solo el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, sino que también es el mayor catalizador o incitador para nuestro avance y perseverancia en la fe. Romanos capítulo 1, verso 16. El apóstol Pablo escribió: «Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Segunda de Corintios 5, versos 14 y 15. En el Evangelio de Jesucristo se encuentran todas las razones para la fe y todos los incentivos para el crecimiento, la perseverancia, el servicio y el sacrificio.
Un destello de Cristo es suficiente para impulsar a un corazón regenerado a través de 10.000 vidas de guerra espiritual, luchas con la carne, pruebas internas, persecuciones y debilitamiento físico. Fue un lejano destello de Cristo en el Evangelio lo que movió a Moisés a abandonar Egipto y los placeres pasajeros del pecado, para sufrir aflicción con el pueblo de Dios y hacerle frente al gobernante más poderoso en la tierra. Fue un destello de Cristo lo que movió a Pablo a entregarse a una vida de servicio incansable y martirio. Fue un destello de Cristo lo que le dio la fortaleza a John Bunyan para pasar años tras las rejas para no negar su llamado a predicar el Evangelio. Fue un destello de Cristo lo que envió a William Carey a India, a Hudson Taylor a China y a George Muller a los huérfanos de Bristol. Tomando prestado del escritor de Hebreos, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Hebreos capítulo 11, versículo 32. Los incontables santos a lo largo de los siglos que hicieron y soportaron cosas extraordinarias debido a una singular motivación, que Cristo murió por los pecadores. Si quieres unirte a este estimado grupo en hazañas y perseverancias similares, entonces busca sobre todo a Cristo en las Escrituras y en la oración. Lo que el sabio dijo acerca de la sabiduría encuentra su máximo cumplimiento en Cristo. Él es más precioso que las joyas y nada de lo que deseas se compara con Él.